I like being with you in English class. Today I bring you a simple topic. I hope you pay close attention. Hola, estudiantes del grado noveno, les habla su profesora de inglés Betty Peñaloza. Estoy muy contenta de estar con ustedes iniciando este nuevo año con mucho optimismo. El presente continuo se usa para hablar de acciones que están ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué estás haciendo? La respuesta puede ser: estoy escribiendo, estoy aprendiendo, estoy viendo televisión, estoy haciendo tareas en internet, y también lo usamos para referirnos a lo que otras personas están haciendo ahora mismo. Por ejemplo, mi mamá está cocinando, mi padre está trabajando, mi hermana está haciendo tareas, mis amigos están jugando fútbol, y también pueda que esté lloviendo. En este cuadro aparecen las partes básicas del enunciado o oración. Tenemos en primera parte, el sujeto, en la segunda parte está el verbo, be, que actúa como auxiliar, y en la tercera parte está la acción principal, que comprende, el verbo en gerundio. Revisemos. La primera columna tiene que ver con el sujeto. Apreciemos los sujetos de la oración. El primero es, I, que significa yo. Le sigue you, que significa tú, usted, ustedes. Después viene he, que significa él. El siguiente es she, que significa ella. Después le sigue el pronombre it, que se refiere a él o ella cuando se trata de un animal, persona o cosa. El siguiente es we, que significa nosotros, nosotras, y por último, they, que significa ellos, ellas. Ahora, en la segunda columna, se presenta aquí el verbo be. Este verbo be actúa como un auxiliar. Aprecien las tres formas importantes del verbo be. Si notaron, tiene solo tres formas: am, are, is. En la tercera columna está el verbo principal. Observen que el verbo está escrito en negrita. Al lado del verbo aparece la terminación ing, que viene pegado al verbo. Por ejemplo, el primer verbo es write, que significa escribir. A este verbo se le ha agregado ing, que equivale en español al sufijo ando, endo. Ahora tenemos el verbo write más ing, se lee writing y significa escribiendo. Aquí tenemos el verbo learn, que significa aprender. Se le agrega ing y tenemos learning, que significa aprendiendo. El siguiente verbo es watch, que significa ver televisión. En este caso se le agrega ing y se pronuncia watching, o sea viendo televisión. El siguiente verbo es do, que significa hacer. Aquí tenemos el verbo do, se le agrega la ing y queda doing. Entonces tenemos que al verbo do, que significa hacer, se le agrega ing y tenemos doing, que significa haciendo. Y así pasa lo mismo con los demás verbos. Bien. Cuando hablamos de sujeto, hablamos de la persona que ejecuta la acción, puede ser el niño, Jairo, mi mamá, Pedro, el profesor, etc. Cuando no se menciona estas personas, usamos los pronombres personales que reemplazan los nombres. Observen la columna 1. Ahora, en la columna 2 está el verbo auxiliar, be. Observen que tiene tres formas: am, y are, y is. Observen también que a cada forma le corresponde un pronombre personal. La tercera columna pertenece al verbo principal. Observen el verbo cuya terminación es i, n, g. Esta terminación, i, n, g, equivale en español a ando, endo. Por ejemplo, este es el verbo caminar, más, la terminación ando, es igual a y caminando, que en inglés se pronuncia walking. Aquí se aprecian los verbos principales de la oración. Aprecien ustedes que al verbo sing, que significa cantar, se le agrega ing, y tenemos singing, que en inglés significa cantando. De igual manera sucede con el verbo study, que significa estudiar. Aprecien que el verbo lleva ing, al final.
Esa terminación es igual a ando, endo. Entonces, tenemos que se pronuncia studying, que significa estudiando. En esta imagen apareces tú. Supón que esta es tu foto. It's me significa soy yo. Repito, it's me significa soy yo. Supón que eres tú. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy haciendo? Respuesta: yo estoy cantando. Esta acción que estás realizando, ahora mismo, en el preciso momento en que se habla, se denomina presente continuo. Ahora, si te preguntan, ¿qué estás haciendo tú? En inglés se pronuncia What are you doing? La respuesta es yo estoy cantando. Ahora en inglés se dice I am singing. Repito, I am singing. Quédate aquí, en esta parte del video, para que hagas tú mismo este ejercicio. Vas a escribir en inglés lo que está haciendo David. Detén el video y revisa el paso 2. Vas a hacer lo mismo con lo que está haciendo Claudia, de igual manera, lo que están haciendo ellos. Audio Jungle. 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 En esta sección, se da la forma negativa del presente continuo. Como puedes apreciar, se agrega un elemento más, que es el adverbio negativo, no. En la oración, ¿está ella comiendo? La respuesta es no. Ella no está comiendo. Para negar, usamos el adverbio negativo, not, entre el verbo auxiliar, be, y el verbo principal. Aquí se pregunta, ¿qué está haciendo ella? La respuesta es, ella está bebiendo agua. Ahora, detén el video y completa tu libreta esta oración, en inglés. Aquí también vas a notar cómo se niega en el presente continuo. Mira en qué lugar se coloca la negación, not. Audio Jungle. Audio Jungle. Observa aquí las tres formas básicas del presente continuo en tres columnas. Primera columna. Está la forma afirmativa. Se escribe primero el sujeto de la oración, I, you, he, she, we, they, seguido de las formas del verbo auxiliar, be, en presente, que son am, is, are. Luego le sigue el verbo principal que tiene la terminación ing. Segunda columna. La forma negativa lleva el mismo orden. Sujeto, auxiliar, be, y el verbo principal. Solo que a la oración negativa se le coloca not después del verbo be, am, is, are. En la tercera columna, se da la forma interrogativa, o de pregunta.
Observen cómo es la forma interrogativa, o sea, cómo se construye. En la oración interrogativa, primero va el verbo auxiliar. An, is, are. Seguido del sujeto. Y luego el verbo principal.